Parece fácil ser papá. Señores, parece fácil ser papá, pero no lo es. Pero gracias a esta invitada llegaremos a ser un poquito mejor de lo que somos. Ella es Doris Name. La verdad, muchas gracias. Te estás rifando con los invitados. Pues a ver si ya consigues uno, cabecita ¿no? de algodón. A ver si consigues Cálmate, uno ya, ¿no? güey, cálmate, que yo he conseguido no tan buenos invitados como Doris. No. Pero Doris, es un placer tenerte el día de hoy aquí en este podcast de Papás para Papás y con una especialista que nos va a hablar de límites y de lo que vaya saliendo, ¿no? De lo que vaya saliendo. No, Muchísimas yo llegué, gracias. Gracias por venir, Gracias. Doris. Mi esposa así aferrada que ven a este curso, hasta que finalmente voy y ya, caray. ¿Curso de qué, güey? ¿Curso de qué? O sea, Pero cuéntanos, ¿qué hiciste? Lo diga, tú, ¿qué? no, o sea, muchas cosas muy buenas, pero introspectivas, pero en el tema de la paternidad, puntualmente un tema que le voy a preguntar a Doris, con este refugio y esta facilidad que hoy en día te otorga la tecnología, que egoístamente los papás descansamos en la tecnología muchas cosas que deberíamos de abordar de otra ¿Cómo forma. dijiste que es un qué? ¿Un refugio? Pues sí, ¿no? Refugio. ¿O cómo ves, Doris? Yo lo veo como más bien una herramienta. ¿Está mal? Lo mismo, sí. Está mal te refieres a los dispositivos. Ujú. Sí. Y eso me cambió la vida y ese tema es el primero que yo quisiera tocar. O sea, a mí me gustaría que si tú eres capaz de ese mensaje que yo recibí en el curso y que me cambió la vida, que se los compartas a los papás que nos escuchen o a las mamás si alguna nos escucha, yo creo que es una obligación. Yo salí de ahí, le hablé a mi hermana y le dije, no sé cómo le vas a hacer, no tengo las bases científicas ni el conocimiento para explicarte cómo se debe de explicar, pero por favor quítale a tu hijo ya el dispositivo porque te facilita mucho la vida, pero genera consecuencias. Así le dijeron a mi importantes. hermana, quítale el dispositivo, ya tengo un sobrino más. Pero no estamos hablando de eso. No, ¿verdad? no de eso. A ver, Doris, bienvenida, gracias por venir. Ay, mil gracias. cotorrín, hombre, Gracias, cotorrín. gracias. Bueno, pero es que hay que entrar al tema rápido. Yo tengo Pues deja prisa que y hable la estoy invitada. divagando. Ay, mil gracias. Gracias por invitarme. Estoy feliz. Gracias, Rafa, por haberte interesado tanto en ese tema. Y sí, bueno, a mí me encanta hablar de eso. Me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con el ser humano. Se me hace una máquina muy, muy interesante, que la verdad es que sabemos muy poquito de ella y sobre todo el sistema nos hace para ser ignorantes, inconscientes de lo que se trata esa máquina, esa computadora, ¿no? Ahorita que tengo una computadora aquí enfrente, es como si a mí me entregan esa computadora y yo empiezo a ver tantas cosas que digo, no, está tan complicado que mejor la duermo, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos. Y es lo que pasa con el sistema nervioso del ser humano, porque todos los seres vivos tienen sistema nervioso, pero no es tan complejo como el nuestro, porque tenemos una capacidad muy distinta de reflexionar sobre el estado en donde estamos viviendo. Que eso es muy complejo, porque si tú agarras a un perrito de una manada de perritos y te lo llevas a unos lo dejas en Chihuahua y en otro en Puebla porque no lo estás vendiendo, pues el perrito ya ahora es feliz en donde está y no tiene la conciencia de decir, oye, me sacaron de mi familia y me quitaron de ahí y ahorita estoy en otro lugar y estoy con otras personas y son unos malos secuestradores terroríficos. No, él está feliz ya en donde lo va exponiendo porque no tiene la capacidad de reflexionar y ese es algo bien intenso que tenemos los seres humanos. A un ser humano le haces lo mismo y entonces dice, oye, esto no es mi familia, oye, pero pues, me están secuestrando, no me están quitando de mi casa y es que pues, y luego puede decir, y esta mamá que fue violenta y el papá que era alcohólico y entonces ¿cuál es mi estado vital? Y entonces se empieza a dar cuenta de su estado y darse cuenta del estado es muy complejo y sobre todo si no tenemos las herramientas para poder con ello. Es como te digo, te entregaron una computadora con miles de botones y miles de conceptos, pero no tienes ni idea qué hacer con eso. No te entregan un telescopio y dices, ay, sí, qué bonito, pero luego ya se puso compleja la cosa y dices, bueno, mejor para los expertos. ¿Cómo? Exactamente, no tienes ni idea. Y es lo mismo que pasa en ese sistema en donde importa muchísimo más saber dónde está el lago Michigan que saber qué hacer con nuestro sistema nervioso, ¿no? ¿Qué hago cuando entra una emoción, ¿no? ¿O qué hago cuando entra algún tipo de reacción, un estímulo externo que me provoca algo interno muy fuerte y no tengo ni idea qué botones picarle? Y más cuando en la etapa de nuestros hijos que son pequeños, el sistema nervioso se está desarrollando Claro, aún, ¿no? Digamos claro. que es más difícil confundir, o más fácil confundirlo, ¿no? O sea, porque cuando ya somos adultos, pues ese sistema ya está, digamos que forjado. Cuando son niños, no. Está forjado, pero fíjate que como nadie nos enseñó realmente qué hacer con él, cuando llegamos a la adultez, acuérdense que la adultez solamente es una réplica de la infancia, ¿ok? Está impresionante esto porque meten a dos gatitos en espacios distintos, ¿no? Uno con puras rayas horizontales y el otro con puras rayas verticales. El gatito que creció en las rayas horizontales, cuando le ponen electrodos en el cerebro, solamente puede ver rayas horizontales, solamente, no puede ver rayas verticales. Y lo mismo con el otro. Entonces tenemos claro que somos nada
nada más nuestro condicionamiento infantil. Claro. Entonces, por supuesto que si nadie nos enseñó a entrenar todo esa computadora interna, pues de grandes tampoco tenemos ni idea qué hacer con ella. Entonces, es normal ver un niño de 2 años que avienta una silla, pero no es normal ver uno de 45 que hace lo mismo. Sí, porque crecemos viendo líneas horizontales. Exactamente. No nos dieron las dos. Exactamente. Entonces, sí, el sistema está hecho, no es maldad de los papás, el sistema está hecho para la ignorancia y la inconsciencia, es la verdad, porque en ningún momento en la escuela nos enseñan qué hacer con esa computadora. Y entonces a mí me causaba mucho como esta tristeza, porque yo al mismo tiempo sí tuve el privilegio de estar acompañada por alguien que me enseñó qué funcionan las leyes universales, cómo funciona el ser humano. El ser humano tiene un sentido de ser, no nada más es vengo y por inercia, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Claro, eso lo hace un reptil, estamos igual que el reptil. Sí, O sea, eso lo hace lo mismo un reptil. Sí. ¿No? Entonces decía, bueno, pues, y las cosas por inercia se separan, ¿eh? La pareja en inercia acaba separada, es un hecho de la vida, a lo mejor no físicamente, pero te aprendes a vivir en separación. Entonces, cuando tú le pones un poquito de voluntad a las cosas y dices, a ver, espérame tantito, ¿qué pasa con esto? Tenemos diferentes cuerpos, tenemos el cuerpo físico, ¿qué se hace con el cuerpo físico? En algún momento es necesario la pelea, la pegada, ¿no? Yo respeto mi territorio y quiero que todos lo respeten igual, entonces si tú te metes, te pego, te grito, te aviento, es normal, ¿no? En algún momento el cuerpo emocional, todo me duele, soy lo que siento, soy la víctima o la depresión o todo. ¿Qué se hace con un cuerpo emocional? Después el cuerpo racional, ¿qué se hace con el intelecto? ¿Qué se hace con los pensamientos? Y después tenemos el cuerpo espiritual, ¿no? Que es muy interesante ese cuerpo, pero lo veremos en algún otro momento. A lo que voy es, nadie nos enseña que tenemos estos diferentes cuerpos y qué se hace con cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos dan esta computadora, la vemos enfrente y decimos, y empieza a decirte de tu estado, a decirte cómo estás en tu estado. No, pues estás así porque tuviste un papá así, entonces estás muy celoso y eres una víctima y entonces estás muy angustiado y estás muy nervioso y entonces empiezas a sentir todo esto y digo, no sé qué fregados hacer con nada de esto, mejor la duermo, opto por dormirla, ¿no? Y ahí es donde, ¿qué palabra utilizaste con la tecnología? ¿Qué nos dijiste? Refugio, ¿no? Un refugio. Ahí es donde aprendemos a vivir en este estado en donde nos enseñan que la felicidad es igual a placer. Y eso es algo muy, muy intoxicante, sobre todo en esta parte del charco, ¿no? En donde, vuelvo a insistir, son condicionamientos. Nos enseñan a que la felicidad es lo que se siente rico, lo que se siente placentero, lo que se siente cómodo. Y todo lo que no se siente rico, placentero y cómodo es malo, ¿ok? O como llorar es cuando te sientes triste, pero puedes llorar de felicidad. Exactamente. Entonces te ven llorando, está triste. No, estoy feliz, ganó el América, estoy feliz, cabrón. Claro, pero tampoco puedes llorar cuando tienes 3 años y te avientas en el piso y es normal, pero a los 35 o a los 40 años, pero nadie nos enseña ese camino para ser adultos, nadie, ¿no? Entonces, cuando empieza con tienes una computadora interesantísima enfrente de ti y no tienes ni idea qué hacer con ella, vamos a optar por dormirla, porque nada más nos está mandando, la computadora siempre manda mensajes. Ese es el sentido del ser humano, que ahí es donde quiero como que comprendamos más a profundidad. Tenemos un sentido, ¿ok? Venimos a hacer algo interesante, venimos a evolucionar, venimos a crecer, ¿ok? Venimos a expandir la conciencia, venimos a entender un poquito más de nuestra naturaleza, de cómo funcionamos, y para eso se necesita un mensaje que te esté pique y pique, incomodando cada vez más para pasar al siguiente paso, si no seguiremos en la Edad Media, ¿ok? Entonces tenemos que entrar en un proceso de maduración, en un proceso de evolución. Pero si ustedes ven, por ejemplo, una mariposa, si a mí yo me llego la mariposa y lo tengo en su caparazón y yo le abro el caparazón para que no sufra, la mariposa se muere luego, porque no bombea esa sangre que llegan a las alas, que es necesario para aprender a volar. Exactamente. Es lo mismo que estamos haciendo con los hijos con la tecnología, en la palabra que utilizaste como refugio, ¿no? Es esta parte de la sobreprotección. Para que no sientan ese mensajero incómodo, que el mensajero que te dice la vida, muévete del lugar, claro que es un mensajero que te dice, muévete del lugar en donde estás, incomódate, sacrifícate en algo, ¿no? Ten un poquito más de disciplina. Es un mensajero incómodo, es un mensajero de crecimiento, pero como nos enseñan que la felicidad es cómoda y como nos enseñan que la felicidad es placentera, pues lo primero que optar es a dormirla. Pero ya llega un momento en que en esa dormida ya es insostenible, ¿no? Porque el mensajero siempre va a estar, porque tenemos un sentido para vivir en aquí, que es la evolución, que es la madurez. Perdón, para ir más propiamente al caso de hijos pequeños, de tabletas, dormir a la computadora es darle a mi hija que me está dando lata y que no me deja platicar con mis amigos o no me deja ver el partido. Toma,
duérmete, ve tu YouTube o tu Sí. Peppa Pig, duérmete. Sí. ¿Eso es a lo que te refieres? A ver, ahí te va. Ella empieza a frustrarse porque el papá no le está haciendo caso, ¿ok? Claro. O lo que tenga que ser. Necesita atención Exacto, del necesita padre. atención y entonces empieza a frustrar. En lugar de acompañarla en el estado de frustración para que a la larga esa frustración esté entrenada para cuando tenga 45 años sepa qué hacer y no la Ujú. tenga que seguir durmiendo con una sustancia externa, tenemos que empezar el entrenamiento desde chicos. Esto es a lo que vienen a hacer los niños aquí. Es una escuela de entrenamiento para que saber qué hacer con la vida, ¿no? Cada vez yo tengo un estímulo externo y tengo que saber qué hacer con ese estímulo externo. No nada más tengo que saber qué hacer con ese estímulo externo afuera. O sea, me puedo mover afuera. Tengo que saber qué hacer con ese estímulo externo internamente. Y ahí está todo. Ese es el entrenamiento de Hogwarts, ¿no? A donde van los magos a decir, ¿qué fregados hago con esta varita? Si estoy llorando, ya lastimé. Si estoy gritando, si me estoy frustrando, ¿qué se hace con todo ese mundo físico, emocional, intelectual? Y si el papá luego le da una tablet, el niño nunca aprende a hacer nada con ese proceso. Entonces, cuando tiene 35 y se va a casar y la esposa o la pareja no hace lo que él quiere, empieza un proceso de narcisismo en donde todo el mundo ¿Estás tiene que hablando de mí? satisfacer mis necesidades. Exactamente. ¿Le Y contaste? con tan ¿Le contaste poquito que- tiempo de conocerte. No, no es cierto. No es cierto. Ah, sí. Bueno, entonces, pero- ¿qué pasa? Ahí te va con el tema también, ¿no? Entonces, viene la computadora, está la frustración, ¿ok? Está el enojo porque mi papá no me hace caso, o está el enojo porque yo quería el amarillo y me dieron el verde, ¿ok? O estamos en un restaurante y no me trajeron la bebida como yo quería, o me quería lo que tenga que ser que traigo un impulso interior que no se está satisfaciendo una necesidad, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos los papás es, ya está la oportunidad de la computadora, ¿ok? Te estoy dando este regalito, te voy a enseñar todos los botones. Si le picas acá, pasa esto. Si le echas esto, pasa esto. Lastimas acá, gritas acá y luego A te lleva B, que te lleva C, que te lleva D. El proceso de reflexión, que es ahí donde te digo que es complejo, ¿ok? No, lo primero que hacemos es deja de llorar, deja de sufrir, busca placer y busca lo fácil Y no me estés- rápidamente y no me estar fregando. Exactamente. Por ejemplo, mi esposa, ay, pero es que son niños, Sí, son inquietos, claro, necesitan descubrir, claro, déjalos. claro. Ah, bueno, entonces ve tú a correr. Ok. Y, Y llega un momento en el que ya te aburres Claro. y toma. Y luego, sobre todo, lo que pasa es que los niños hombres tienen más testosterona, entonces son mucho más activos. Entonces los queremos convertir en niñas. Entonces tú ves ahorita ya los niñitos sentados en un círculo, hablando de sus emociones, entonces son hiperactivos. Y no, es que tienen testosterona y necesitan correr y necesitan hacer. Y entonces el momento en que yo les doy una tablet, los vuelvo sedentarios. Y los hombres, sobre todo, que se vuelven sedentarios, hay muchísimos problemas fisiológicos. Entonces me voy a meter un poquito más adentro de esto para que me entiendan la dormida, ¿no? Y sobre todo con el tema neurológico, siempre y cuando sepamos que es integral, o sea, es todo en un conjunto, no nada más es un tema neurológico. Pero yo cuando le doy una tablet y ven un video, ¿ok? Estoy causando un estímulo, que es dopamina, ¿ok? El momento en el que la dopamina entra al cerebro, los reciben unos receptores. Los receptores los lleva la neurona. La neurona se excita demasiado y se muere. Okay. La neurona en el momento en que le entra mucha dopamina, mucho tiempo, se excita y se muere. Entonces no Ahora se entiendo quiere por qué me morir. quedo dormido. A ver, Okay, eso. ajá. Entonces, no se quiere morir, el cerebro no quiere convertirse en adicto, ¿ok? Y las neuronas no se quieren morir, entonces tienen que tener un mecanismo de defensa. Y entonces el mecanismo de defensa es que disminuyo los receptores. Entonces, si tenía un 100% de receptores, ahora ya tengo un 50% para que no le lleguen todos de boom. Entonces, lo que antes me daba placer en ese estímulo, ahora ya no me da. Entonces, tengo que hacer el doble por una misma sensación. Entonces, ¿qué pasa? Saco dopamina y con un video que antes me daba placer, ya no siento nada porque ya hay menos receptores. Ya necesito ver dos. Y entonces así sucesivamente. Y aparte ellos, todos los que hacen estos devices, pues tienen toda esta sabiduría, ¿no? Entonces ya necesito dos y ya necesito tres. Lo mismo con el alcohol. Antes me tomaba un vinito y sentía una excitación. Pero ahora como ya tengo menos receptores para que la Ya no neurona me no hace, se ya mueva, le ya el metes. vinito no me hace nada. Me tengo que tomar dos. Me tengo que tomar tres hasta que se empieza a volver resistente. La neurona por completo, es el momento tolerante, ¿ok? Y todas las sustancias tienen algún tipo de tolerancia. Y eso es lo que se le llama el placer. Entonces me empiezo a sentir tolerante a la sustancia. Entonces necesito más y más y más y más hasta que se produce una cosa que se llama adicción. Yo te quiero preguntar algo. Dime. Esta dopamina de la que Ujú. hablas tú, producto de los dispositivos, también se podría generar con un juego en la resbaladilla. Claro. Con que los primitos y los hermanos se vayan a jugar Ya escondidillas. te entendí. No, para nada. O sea, Esto esto es propiamente de un tema te voy a explicar qué. de un dispositivo. Y lo que pasa, no nada más el dispositivo en sí. Lo que pasa normalmente con el placer es que se vuelve un proceso individualista.
que es algo interesante. La felicidad, que es otra cosa, porque hay que diferenciar placer y felicidad. Son dos cosas completamente distintas, que vuelvo a insistir, en este lado del charco nos enseñaron que la felicidad se compra, que la felicidad es el estímulo de ¿no? Del dispositivo, el heladito que te vas a comprar, Sí, de el sentir tercer, rico. exactamente, el tercer vinito que te vas a echar después de que te peleaste con la pareja de, necesito echarme un vino, necesito, es una palabra adictiva. Entonces, todo esto le llamamos felicidad, lo que se siente rico y placentero, ¿ok? En otro lado del charco no es así. El placer, vuelvo a insistir, el placer es lo individual, lo que necesito yo satisfacer urgentemente mis necesidades. Al principio, por eso no es compartir. Cuando se trata de compartir, viene la otra hormona que es la serotonina, ¿ok? Pero cuando se trata de un proceso individual, porque vuelvo a insistir, eso es lo más peligroso entre el placer y la felicidad. El placer es completamente individualista. ¿Ok? Y eso es lo más peligroso para el ser humano, porque la soledad es lo que más mata a los humanos. ¿Ok? Entonces, si tú le das un iPad o le das cualquier device individual, ella no tiene que hacer ningún esfuerzo por relacionarse, absolutamente nada. Entonces empieza a aislar y a aislar. Entonces tiene el celular y no tiene ni que saber si tiene frustración, si tiene enojo, si está triste, si no tiene que prender la máquina humana. La puede apagar por completo y seguir por inercia. Lo mismo pasa cuando te sientes muy frustrado y te puedes echar un vino, apagar la máquina y seguir por inercia, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Eso viene con una factura de dolor muy grande. Por una parte estamos jalando el placer y por otra parte está creciendo el dolor. Porque no hay ningún placer que no venga con una factura dolorosa. Y eso es muy complicado. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Y la resistencia, de que decías que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 videos, se hace resistente y entonces... Se hace resistente y ya no es quiero ver la televisión, es necesito ver la televisión. ¿Y por qué necesito ver la televisión? ¿O por qué necesito el iPad? ¿O por qué necesito el celular? ¿O por qué necesito el vino? Porque ahora ya lo voy a usar nada más para sentir placer. Ahora lo voy a usar para ya no sentir dolor. Porque ya el dolor está acumulado aquí muy grande. Y sobre todo el proceso individualista que les digo, porque es completamente efímero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? No, ya me tomé el primer vino y ya pasó, ya se fue, pero sigo con la misma tristeza, sigo con el mismo enojo, sigo con la misma frustración. Entonces, ahora necesito el doble de vino para pagar este dolor que traigo. Entonces, es insostenible por todos lados. Me voy a acostar en mi diván. Me voy a acostar en mi diván. Doctora, y entonces, cuando ya la criatura estás, ¿cómo? Ya a ver, yo estoy en una etapa en la que a ver. Lorenzo, mi hijo, acaba de descubrir el Uno, el juego de cartas. Sí. Que medianamente lo entiende y hace sus reglas y la fe. Entonces ya quiere jugar Uno. Sí. Órale. Se avienta 2 partidas y dice, oye, papá, ¿pero puedo ver Cáliz? Cáliz son caricaturas. Ahí sí. No, güey, ya viste Cáliz hace rato y ya jugamos Uno. Sí. Entonces yo digo, el Uno es como para distraer lo que vio en la tele y ya después poder ir a dormir. Sí. Pero ya jugó con los papás, con la hermana Uno, ya ganó y necesita las pinches caricaturas para poderse dormir. Sí. ¿Cómo lograr que ya no necesite las pinches caricaturas? Ahora, también, ¿cómo saber diferenciar? O más bien no diferenciar. ¿Se pueden las dos? Claro. O a cierta edad, dispositivos a la goma. Y ahorita me está costando mucho eso de que necesita sí o sí ver Cáliz antes de dormir. Sí, es que se asocia también. Acuérdate que se asocia las cosas, unas cosas con otras. Esta conducta se asocia con esto, esta otra conducta se asocia con la otra. Entonces, mira, a ver, por supuesto que hay detrás la FDA todo lo que te dice antes de los 5 años no deben de ver dispositivos, ¿no? Después de los 5 años Pero hay marcas que te dicen, dispositivo para tu bebé de 3, cómpramelo. Claro, con se va a hacer más inteligente. Que no se caiga. Exactamente. Lo único que está causando no se va a hacer más inteligente, se van a morir más las neuronas y el problema de aquí es que el lóbulo frontal todavía no crece. Entonces, si nosotros vemos 3 videos, 4 videos, nos vamos a hacer adictos a la dopamina, por supuesto. Necesitamos eso primero para ser felices y después para evitar el dolor, claro, ¿ok? Es un proceso de adicción en donde ya es muy complejo salir de eso. Ahora imagínense un niño que todavía no se le desarrolla el lóbulo frontal, o sea, no tiene la capacidad de reflexionar sobre, ay, no, esto me hace daño y tal. Entre qué está bien, exactamente, qué está mal. Para nada. Él lo único que está sintiendo es dopamina. Y ustedes pueden ver en los niños, ya empiezan a necesitar la dopamina solamente para no aburrirse. Ni siquiera es porque quieren, es, voy a estar aburrido, prefiero la dopamina. Se llaman dopaminosos, esa adicción a la dopamina en donde todo el tiempo está de, ya nos vamos, ya me dejas ver el celular, ya me dejas ver la televisión, ya me dejas ver. Es lo mismo que si
estuviera alguien con drogas queriendo, ya Sí, me lo sí, puedo sí. meter, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y todo lo que nos Está más encanta chido, ¿no? y nos excita y nos emociona. Y es normal porque nos quita el proceso de dolor. Y aquí nos enseñaron que el dolor es malo y aquí nos enseñaron que la incomodidad es Pero a mala. ver, el Entonces, dolor en escuincles, perdón sí, que me refiera así, pero sí, en niños de 3, de 5 sí. años, ¿qué es dolor? Hombre, acuérdate que no se puede discernir así. Tenemos que entender que digo, está cañón hacer esto, pero el cerebro no distingue entre miedo y miedo. O sea, no distinguen que tú eres una persona que se le acaba de morir su papá o su mamá y una niña que se le acaba de romper su uña, que era muy importante Sí, para sí, ella. sí, No sí. distingue. O sea, no dices que porque a ti se te murió el papá y a ti se te rompió la uña. No, Entonces, para para el nada. escuincle el dolor es Es que se le haya roto o que le hayas cortado mal el sándwich así y lo hiciste así. Es un tema dolorosísimo. Pero- Va a entrar un proceso interno fuertísimo, se va a oponer una resistencia y en ese momento tú lo distraes. ¿Qué pasa? Lo sacas de su centro. Vuelvo a insistir, no está mal el placer y como, a ver, mucho vinagre en la ensalada sabe espantoso, pero nada de vinagre no sabe a nada. Entonces, aquí entra el de las proceso de lechugas no vas a estar equilibrio. hablando. La verdad, sí. Y la lechuga es insípida. Pero bueno, si le echas un poquito de vinagre, es lo que te digo, no es como que el placer esté mal. El problema es que no lo confundamos con felicidad, porque el placer no es tangible, no se va a quedar. Es un estado que entra y se va. Y tú sigues con tu malestar, por más que te metes. Y el siguiente día que ya te tomaste 3 botellas de vino, sigues estando más triste, más enojada y ahora más rota porque no tienes dinero y aparte más cruda. Entonces, para evitar ese dolor, tengo que regresar al estado de dopamina. Es necesario. Y eso empieza. Ahora imagínense esto que nos pasa en adultez. Ahora imagínense los niños a la mano en un segundo con un device. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopamina. Muerte de neuronas. Siguiente. Mato receptores. Necesito más. Mira, ya estoy hablando dopaminosamente. Más dopamina. Y las neuronas empiezan a quitar más receptores hasta que acabas metiéndote lo que te puedas meter individualmente porque necesito acabar este dolor. Este dolor que se fue produciendo conforme yo iba creciendo el placer y creciendo el placer. ¿Y cuáles son o sea, está muy clara la explicación? Yo ya en su momento Sí. la escuché y yo actué y invito a la gente a que actúe porque creo que no hay marcha atrás en ese tema. Pero ¿cuáles son las secuelas de todo este tipo de consecuencias de permitir que tu hijo se haga dopaminoso? ¿Cuáles son las secuelas? O sea, ¿qué tantas cosas deja de hacer que necesita desarrollarse para...? Claramente, pero primero que nada, Rafi, yo vuelvo a insistir con este tema de integración, empezamos a dejar de funcionar con el objetivo de los seres humanos, que venimos a crecer y el crecimiento viene con incomodidad y el crecimiento viene con muchísimo movimiento y el crecimiento viene con escuchar al mensajero. Cuando nosotros le enseñamos a los niños que cuando están en incomodidad, porque el mensajero está llegando a decirle, aprende a frustrarte, ¿qué vas a hacer la siguiente vez? Cuando nosotros le damos un dispositivo para dormir eso, él aprende ese sistema desde chiquitito. Decir, cada vez que viene el mensajero a tocarme la puerta, decir, oye, estás en un estado ya deplorable, te tienes que mover de aquí, ¿no? Tienes que empezar a buscar a lo mejor, no sé, una terapia, o a lo mejor sería moverte de la pareja en la que estás, o a lo mejor moverte del estado de pensamientos críticos que tienes, lo que sea. Cuando viene el mensajero, vamos a recurrir siempre a quererlo dormir, siempre. Y el mensajero no se va a ir a ningún lado. No se va a ir a ningún lado. Por más que lo duermas, crece más, con más dolor, con más dolor. Entonces, para mí, ese es el mecanismo más doloroso que aprendemos desde chiquitos. No tengo la capacidad de ver la experiencia enfrente, porque si la experiencia es dolorosa, me enseñaron que tenía que sustituirla por algo mucho más placentera. Pero a ver, esto es un Y problema, entonces, perdón, de unos 10 años o 15 años hacia acá, que cuando nosotros no lo tuvimos, nosotros nos aburríamos en una comida familiar y nos poníamos a jugar con las sobras de la comida y a hacer menjurjes, o te ibas y descargabas en la tierra y tal. Ahorita es un problema a nivel mundial que sucede en todos los estratos, porque todos los estratos, y en todas las, salvo en una sierra a lo mejor, pero todos tienen un pinche dispositivo para dormir a ese niño inquieto, y que todas las familias, todos los papás que nos están viendo ahorita, lo han hecho y lo hacemos y ya se vuelve recurrente porque no sabemos cómo lidiar con ese, a ver, güey, pícate la nariz. Es mejor que te piques la nariz a que, ¿no? Claro. ¿Qué hacer con todo esto que dices? Como dice Rafa, está clarísimo. ¿Cómo revertir eso? ¿Se puede revertir? Mira,
también tenemos que tener como padres una fuerza de voluntad de berrinches y, Claro. de Eso que soportar. estás diciendo es importantísimo. Pero, y nada más para acabar con lo otro, tenemos que entender que esto está inhibiendo la felicidad. O sea, es muy importante entender que está creciendo el placer, pero la felicidad, el cómo llegar a eso que tanto idealizamos, ¿no? Para nada va por ese camino, porque la felicidad lo que se produce es serotonina. Y la serotonina se produce cuando estamos en convivio, cuando estamos con gente, cuando estamos compartiendo, cuando hacemos una caminata, cuando hacemos un proceso meditativo, cuando respiramos, cuando hacemos ejercicio. Solo así se produce serotonina. Cuando estás a punto de entrar a tu cita del doctor y en lugar de agarrar tu celular porque todavía no llegaste, pones a respirar y a ver la pared. Así se produce la serotonina, que ahora es muy fácil que la dopamina venga y arrastre toda esa serotonina que produciste. Entonces, eso que tú me dices, nosotros producíamos mucha serotonina de chicos. Estábamos todo el tiempo en esta convivencia, solucionando conflictos entre amigos, ¿no? Jugando escondidillas. No había adultos todo el tiempo en esa sobreprotección. Cazando caracoles. Exactamente. Tenemos una enfermedad de sobreprotección en este tiempo, en esta época. Y vuelvo a insistir, ¿no? ¿Qué tanta tolerancia tenemos a la oscuridad ajena? O sea, es directamente proporcional con la tolerancia que tengo yo con la mía. Si yo me siento mal, agarro el dispositivo y es la verdad. O me pongo a ver Friends y se quita, ¿no? Y así, ya cuando se aburrió se pone a ver el celular. Y entonces le enseñamos eso a los niños. Los niños nunca nos pidieron esto. Es muy importante entender eso. Como seres humanos queremos mejorar. O sea, ninguno quiere acabar dopaminoso. Ninguno. Como seres humanos no queremos hacer eso. Y por eso el cerebro tiene estos mecanismos de defensa. Pero a ver, te quiero preguntar. Entonces, en todas las pinches casas hay una televisión. sí, está bien la televisión, es lo que yo le decía a Rafa. Tele sí. Porque compartes, porque llegas y dices todos juntos y se pelean por el control como nosotros, de que yo tengo 3 hermanos y ellos querían ver unas cosas espantosas. Si no me levantaba en la mañana, yo ya no podía ver La Princesita y te friegas y tienes que verlo y a lo mejor estás jugando Nintendo con todos, ¿me entiendes? El chiste es el convivio, no el individuo, el irte a tu cuarto y entonces te metes, ya no tienes que hacer nada la por campaña nadie. que hubo hace años de Disconnect to Connect. Imagínate. ¿No? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como papás tenemos que comprender que sí, el placer es parte, ¿no? La tecnología es maravillosa. No tiene ningún problema la tecnología. El problema es la compulsividad. Claro. La tecnología no tiene consumimos? ninguna bronca. El celular no tiene ningún sentido hasta que el sujeto se mezcla con él. Entonces, el problema es la compulsividad. Tenemos que empezar a entender que nosotros no sabemos qué hacer con nuestro mundo interno. Tenemos que enseñarles a los niños qué hacer con el mundo interno. Somos el ejemplo. Así se educa por 3 formas. La primera es el ejemplo. En eso permea. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que yo lo puedo leccionar las veces que yo quiera la tecnología, las veces que yo quiera. Que si no, yo tengo esta claridad de decir, ay, es que ¿sabes qué? Me siento muy incómoda porque ayer en un podcast me equivoqué y entonces le digo a mis hijos y entonces estoy hablando y me siento muy frustrada. Entonces me voy un ratito al cuarto y quiero respirar y quiero interiorizar y quiero reflexionar en lugar de... Y entonces le grito al niño porque esa es una distracción. Empiezo a distraerme con lo de errado, ¿ok? Tenemos que volver a regresar a nosotros. El ejemplo es lo más importante de todo. O deja el pinche celular y tú estás aquí. así, viendo. pues es que ya me distraigo, porque como no sé qué hacer con la vida, me distraigo. Ese es el primero. La segunda parte, por supuesto, que es la parte del trato, cómo lo trato, ¿no? Si yo, cuando él está oscuro, no lo sé tolerar, porque no le va a hacer daño una oscuridad, pero sí le va a hacer daño la tecnología. Entonces tenemos que tener prioridades. Si se pone a llorar en el piso, es normal. Está... Sí, yo también. Te lo juro que te lo entiendo perfecto. Pero si el niño está viendo qué es su cuerpo físico, hasta dónde puede llegar, y si le pega al hermano, ¿qué pasa? Y si no, imagínense quitarles todas estas cosas. A ver, si le pegué al hermano, ya no sé qué me va a pasar de regreso, porque entonces ya me distrajeron con algo, a mí ya me castigaron, me metieron al cuarto, no sé qué pasa con la vida, no entiendo nada. Y todos tenemos un cuerpo físico, todos queremos entrenar ese cuerpo físico. Entonces, mientras que ellos están entrenando el cuerpo físico, nosotros tenemos que tolerar, tenemos que instruirnos, tenemos que saber la biología del cuerpo del ser humano. Entonces, hay un momento de cuerpo físico en donde es necesario tolerar la oscuridad. No es necesario tolerar la conducta, son cosas distintas. Entonces, la conducta se puede corregir, pero la emoción no se toca. La emoción no se toca. Si está triste, si está enojado, si está aventando, claro. Si le pega al hermano, le dices, no te permito pegarle al hermano, pero puedes llorar y gritar el tiempo que quieras. Pero mamá, entonces si me das el celular, entonces puedes llorar y gritar el tiempo que quieras, que aquí te acompaño, pero mamá, no te permito pegarle al hermano. Entonces tolero tu parte emocional para que con mi ejemplo sepas regresar otra vez a relajar tu sistema nervioso. Es la parte más importante del ser humano. Es qué fregados tengo que hacer con mi sistema nervioso. Y si le doy un celular, solo va a alterar mi sistema nervioso, lo va a dopaminar y no tengo ni idea qué hacer con él. Entonces ya no nada más llegan los chavos y me dicen, ya no nada más les da angustia, ya les da angustia la angustia.
Ya les da el miedo al Sí, miedo. ansiedad Sí, de la Ya les- ansiedad de la- Y te voy a decir qué pasa. No es que estemos mal, al contrario, porque me dicen es que los niños de ahorita, pobrecitos, al contrario, nada más que tienen mucho más conciencia de su estado. Imagínense, las niñas llegan conmigo a los 12 años y no es que yo soy así porque mi papá me pegaba y mi mamá es alcohólica y todo, pero nunca han tenido una terapia en su vida. Ya son mucho más reflexivos de su estado actual y no tienen ni una herramienta para poder con eso. Claro que hay una depresión brutal en esta situación, porque no tienen idea qué hacer, se van directo a la influencia número 1, que es el celular, y se comparan con la primer niñita, teniendo ya esa inteligencia, esa expansión de conciencia, porque cada vez más somos más evolutivos. Ya me voy. ¿Qué ¿Cómo? necesidad? ¿Cómo? Le quito, llegando a mi casa, Sí, le quito a no, Lorenzo y a no, Roberta los no. chingados celulares. Pero espérame. ¿Qué hago? Bueno, pero espérame. Sí, ¿verdad que en tu casa pudimos hacer algo así, no? Sí, sí. En donde se habla con ellos y se les explica todo esto. Porque no es como que de un día a otro le picó un mosco a mi mamá y entonces ya se le antojó. ¿Me lo no. puedes repetir? Sí, por claro. favor? Está madre. Voy a llegar así como, eh, Lorenzo, fíjate no. que la serotonina. No, pues no tan a fondo, güey. No, llegas así, desde lo que tú, lo que tú caché. alimentaste, exactamente. Llegas y le dices, a ver, Mira, creo que, bueno, al A menos ver, con sí, base en la dime, experiencia platícame. que yo tuve fue desde el reconocimiento del error, ¿no? O sea, yo asumiendo la responsabilidad de haber cometido un error eso. y haciéndoles entender. Y les cuesta. A lo mejor tus hijos están más chicos. Uno de mis hijos particularmente, yo vi su reacción y dije, ay, cabrón. Sí. O sea, sí me resultó impactante el ver cómo reaccionó ante esta situación que tomamos la decisión de quitarle algo que nosotros le habíamos dado y que estaba alejándolo, que estaba teniendo todas estas consecuencias Sí. que ya muy bien expusiste. Sí. Pero, pues, con todo el dolor, pues dale. O sea, puedes no entenderlo, pero es algo que, pues, es como si tu hijo se quiere, no sé, aventar de un lugar donde es evidente que se va a Ah. poner en peligro, a lo mejor él no lo va a dimensionar, pero pues tú sí que ya hiciste conciencia del peligro que está enfrentando, pues con la pena. Y cuando llegas con esa seguridad, de decirle, a ver, vengo de un doctor, ¿no? Porque a ellos les encantan. No, Sí. vengo de un doctor y esto me dice la neurociencia Sí. y esto nos ha platicado de lo que pasa allá adentro y tú no fuiste el responsable de estar en este estado, fui yo. Entonces yo soy la responsable de sacarte de este estado, Así que es, significa así es. que tengo que tolerar tu oscuridad mientras estás en un síndrome de abstinencia. Pero Tal no hay cual. un Porque achaque van de a culpa, tener- de resentimiento ¿Para hacia el padre qué? de la criatura. Pero si lo hay con todo, esa es la humanidad. Decir, mi amor, me siento así, me siento culpable, por supuesto, yo tengo que atender lo mío también. Es que es justo ¿no? lo que inhibes, ¿no? O sea, es lo Exacto, que esa explicas. culpabilidad, esa frustración. Entonces, decir, esto se va a hacer en familia. Yo que me está costando mucho trabajo dejar el celular, también lo voy a hacer. Ya no voy a poner el celular al lado de mí, lo voy a poner afuera, no voy a empezar a tener también ciertas reglas en mí. Entonces, esto va a ser en familia. ¿Y qué hacer crees? dinámicas, ¿no? Como jugar uno. Eso es O importantísimo. cocinar juntos. Eso, vamos a ver la televisión, va a haber una televisión para todos, todos vamos a compartir el tema de las pantallas y vamos a platicar, nos vamos a pelear por la película que queramos, pero sobre todo yo voy a tolerar la oscuridad de todo. O sea, aquí tiene que haber esto, porque si lo castigas en la primera vez que llora porque quiere, no, tengo que aprender otra vez a convivir Sí, son con la procesos, ¿no? máquina. También. Claro. ¿Y qué harías tú con esa máquina? A ver, no podemos evitar la máquina. Ya tratamos de hacer todo, ya tratamos el sexo, drogas, rock and roll, los delirios, todo lo que podamos hacer para dormir la máquina. Es imposible, aquí seguimos. Entonces tenemos que aprender a utilizarla. Y eso es muy importante. Los niños, la única manera en que aprenden a utilizarla es con su ejemplo. Y es ustedes enseñándoles. Entonces es muy importante decir, ok, esto lo vamos a poner a un lado. No es el diablo, no es lo peor que puede existir en el mundo, pero no es bueno para su edad, ¿ok? Entonces ya después lo van a seguir. Para su edad. Ajá. ¿Qué edades? O sea, porque eventualmente, pues ya lo entendimos en familia, Sí. pero ve al amiguito, ve al Sí, primo en la sí. escuela. ¿Qué edad tú recomiendas que los niños empiecen a tener una tableta? No un celular, una tableta o una computadora. Ay, es que me vas a matar, pero es que no hay necesidad. Ya sé que me van a matar, pero es que les no, voy a yo no te voy a explicar matar, que de las ya escuelas te sé, van a todo matar. mundo me va a matar. Y las escuelas es un tema, la verdad sí, pero te voy a decir que mira, si las tienes, nada más es pura pelea. Todo el día. ¿Me la das? ¿Me la das? Si no las tienes, Sí, ni claro. siquiera empezamos con el tema. Bueno, tú el sea- día que lo platicamos decías, y incluso en algún momento lo mencionaste aquí, del otro lado del charco ya lo están quitando y Sí. aquí En resulta Australia que- ya hay una Por eso ley resulta, que a los resulta aquí 16 que llega el colegio y te dice, ay, la novedad es que ya les vamos Sí. a... todos con iPad, Sí. ¿no? Para verse Exacto. muy acá. No, elite, no, güey. pero los tienen que ver en recreo. O sea, ya en lugar de jugar, cada uno juega con su columpio de su Sí, pantalla. sí. Imagínense el nivel de dopamina y déjate eso, de aislamiento, el sentir que no hay conexión. La conexión es lo más importante para el ser humano. Entonces, no es que sea mala, hay momentos específicos. Entonces, yo no la pondría a un diablo.
quitarlo, para nada. Pero si, a ver, ya no hay sol, ¿verdad? Ya no tienes a nadie, gente que... Si le quieres dar unos 10 minutos, unos 5 minutos está bien, pero tú tienes que tener esa consideración. Antes de los 9 años, un niño no tiene por qué tener nada de esto. Nada. Con una televisión en familia, que podemos ver películas, es perfecto. A partir de eso... Es igual que yo. Sí. Tele sí, ¿verdad? Tele sí. O sea, yo ayer El pongo fútbol, el fútbol y claro. Roberto dice, fútbol no, papá, fútbol No. tengo que fletar Peppa Pig. Peppa Pig, eso es lo más padre. Eso. Y el fútbol con el papá y compartir, porque aquí se comparte, todos gritan, se avientan, se pegan, todos se enojan. Eso es perfecto, eso es humanidad, ¿ok? Lo que no, ya voy a insistir, si a partir de los 10, 11 años le necesitan dar un iPad para la escuela, yo lo que les recomiendo es que nunca les den un iPad a ellos, presto. Porque si yo te la doy, no te la puedo quitar. Te empodero ¿ok? de alguna Entonces, forma. yo te presto el iPad y el 50% es mío, el 49% es tuyo. Eso significa que yo la quito, le pongo el límite y lo hago lo que tenga que, ¿no? O sea, nunca es, toma, y el abuelito se la compra el celular y es que no están entendiendo, le están dando alcohol, le están dando droga, le están dando tan chiquititos. O sea, tenemos que entender la biología. No, tampoco, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué va a hacer ahorita? Te invito a comer en la casa para que le des esta plática a mi mujer, cabrón. Porque es que A también ver, es sí me otra. insistieron a mí. Ya Por sé, favor, ya ven, sé. por favor, Esa ven. es otra. ¿qué Yo ya fue? lo tengo claramente. Ya entró. La señora probablemente le cuesta, o sea, Va a entrar en su proceso, pero tú sé el ejemplo ¿cuándo sale vivo. este capítulo, muchachos? Tú sé el ¿Me lo pueden ejemplo. mandar de una vez? Tú sé el ejemplo, vas a ver. Y entonces te digo, el celular, por ejemplo, no hay necesidad. O sea, están atrasándolo hasta los 17 años. Bueno, si le quieres dar a lo mejor un relojito o uno de los flip phones esos que no tienen internet, que no tienen que estar, los que tenemos nosotros de la viborita, Sí, ¿no? sí, Ese era el literal, juego. literal, para Para comunicarse. y que se pueda comunicar contigo. Exactamente. Entonces, sí, lo más que se puede atrasarles, no los están alejando de nada. Todo el mundo piensa, es que si no le doy el iPad, lo voy a alejar. El momento en que le das el iPad, lo alejas. ¿Ok? Ya no tiene Eso la está necesidad de estar con nadie, Fíjate, ni hacer resoluciones de conflicto, ni pelearse con nadie y volverse a contentar. Ya no hay nada de eso. Entonces, todo el mundo piensa que los va a alejar y es todo lo contrario. Entre más un grupo de amigos tenga celular, más alejados están. Y todo el mundo piensa que es al revés. Ya me tengo que callar, me avisan. No. Yo ya me tengo que ir, pero Por te dejo pero con Rafa, avísame. yo me voy. No, ¿Cómo todavía tenemos hacerle tiempo. saber al hijo en cuestión Sí, que lo normal sí. es lo que estamos haciendo nosotros y lo anormal es que sus compañeritos... Eso es un tema O sea, también. porque Sí, también tú, buen. o sea, desde la casa haces esos límites Sí. y en la escuela, Sí. el viernes que se va a comer a casa de los amigos, ¿no? Ok, es muy importante tú sentirte como un espacio seguro, ¿ok? Es lo más importante. Mi casa es un espacio seguro, no porque los demás estén en violencia, yo lo tengo que violentar para que se aprenda que hay en violencia. Claro. Si yo logro que tenga un sistema nervioso relajado, porque en la casa, escuchen lo que les acabo de decir, lo del gatito, ¿ok? Acuérdense que lo más importante es el condimensionamiento infantil. Si él en la casa se siente un espacio de relajación, se siente un espacio de serotonina, de felicidad, ¿no? En donde hay comunicación, donde la oscuridad se tolera, donde se entrena la oscuridad, donde hay todo esto que se oye padrísimo, ¿verdad? Pero es un desastre mientras que estamos haciéndolo, porque el caos es parte de la infancia y es lo más bonito que hay, ¿ok? Sí. Mientras eso se sienta en este espacio, afuera llegan con un estómago mucho más fuerte. No crean que es al revés. También la gente dice, pero es que entonces si no le pego, entonces va a ser... ¿Cómo entonces si no lo violento va a ser... Si lo violento va a ser más violento, es un hecho de la vida. Lo único que aprende es violencia. Claro. ¿Ok? Entonces, si él está violento y yo llego con compasión, claramente limitando la conducta, ¿no? Pues lo que va a aprender es compasión, lo que va a aprender es empatía, no va a aprender violencia. Entonces es al revés. Pero vas a saber diferenciar la violencia. Exacto. Yo cuando los papás que le gritan a sus hijos, digan, diferencien entre violencia y amor. Díganle a sus hijos, esto es violencia. Esto no es amor, porque si no viene la codependencia. Yo tengo ya cuando son adultos que me dicen, no, bueno, a ver, mi esposo grita de vez en cuando, pero tampoco, no entiende la diferencia entre violencia y amor. Pensamos que amor es violencia. Entonces es muy importante que nos vamos a equivocar como seres humanos y les vamos a gritar o lo que pase. Sí. En ese momento le distinguen, esto es violencia, esto es amor, soy un ser herido No que estoy estuvo trabajando, bien, una claro, disculpa. claro, por supuesto. Pero espérame, a tu pregunta que ya se me fue. Y a ti también. Cómo hacerle si el saber entorno de alguna Sí, forma. sí. Entonces, tenemos que entender que ese espacio va a ser seguro independientemente de lo que está pasando afuera. Y de veras, se los digo, que los niños que sienten ese espacio seguro sí van a pelear, pero a la larga dicen, hay algo muy especial en mí, que fue tanto cuidado, ¿ok? Entonces, ¿qué es? Vamos a difuminar el mundo de afuera. Eso sí, a lo mejor mi hijo de 12 años que ya quiere ver una PG-13, que es PG-13 por algo, no es porque viene de un proceso neuronal, no nada más porque se lo inventó nadie, ¿eh? Entonces, porque hay dopamina cuando no debería, pero todo ese proceso. Entonces le digo, a ver, mi amor, aquí conmigo vamos a empezar, ¿qué están viendo tus amigos? Yo puedo meterme, investigar un poquito más y empiezo a difuminarle el mundo, ¿ok? A lo mejor, si
Si todos sus amigos tienen celular, a lo mejor yo le abro un chat en mi celular, ¿ok? Y le dijo, tienes media hora para hablar con tus amigos. Pero no por eso, si todo el mundo está tomando alcohol afuera o está vendiendo cocaína, bueno, entonces te dejo aquí también. Esta tolerancia, claro, esta tolerancia y vuelvo a insistir, que no piensen los papás que porque están en celular significa que están conectados, ¿ok? Es muy importante que pensemos al revés, claro. Y ¿sabes qué? En las escuelas dicen que ven perfectamente bien el niño que tiene celular al que no. Así. Impresionante, desde la dopamina, desde que se aburre, desde que se distrae, desde que no puede sostener nada, que no sabe resolucionar conflictos, que no sabe qué hacer con una frustración o con una angustia. Entonces, ¿se puede revertir claro. esa necesidad? Por supuesto. ¿De aquí a los 100 años? En 2 semanas vamos a estar con berrinches, la fregada, ¿cómo se dice? ¿Qué fue? La inmediatez. ¿Qué fue? No, así como sargento, disciplina. Sí, claro, rigor, claro. Sí. Aguantar, Ajá. si llora, que llore y te pones, Sí. pero quitarles de sopetón, ¿o es gradualmente? Sí, pero espérame, nada más un paréntesis. La disciplina sin validez se vuelve una dictaduría, Sí. Se vuelve una dictaduría. Tenemos que estar validando su perspectiva. Brother, te estoy quitando esto. A ver, va a venir esto, tal. Les explicas y espérame. Te vas a Y enojar. cuando empieza a llorar y a gritar que quiere el celular, le vas a decir, por supuesto que quieres el celular. Es normal también, no, eso no. Dopamina, claro que tienes esta parte de la dopamina, es la fisiología, no tiene nada que ver contigo y yo te voy a acompañar en este proceso y puedes gritar y enojarte el tiempo que quieras, nada más no te permito el celular. Entonces, claro que voy a disciplinar y voy a poner un límite, pero siempre tengo que validar la perspectiva detrás, porque si no nada más es mis papás hacen lo que... Exacto, y lo que quieren en el momento en que quieren. Es el mismo proceso que enfrenta alguien que fue adicto a algo, ¿no? Hacia el alcohol, pues es exactamente el mismo proceso, lo que pasa es que con no tanta... capacidad. Y es neuroplástico el cerebro. Entonces, si ya empiezas a dejar de practicar tanta dopamina y empiezas a practicar más experiencias con serotonina, se empieza a acostumbrar el cerebro. Es como ir al gimnasio. Se va a serotonear. Exacto. Más y mejor. que dopaminar. Pero aparte la dopamina así mata la serotonina. Entonces, tengamos cuidado porque puedes meditar en 45 minutos, que si te pasaste el otro tiempo viendo el Instagram, pues ya perdimos, ¿verdad? Entonces, también para los papás sirve, ¿no? Ya también dejen su chingado celular. Y convivan. Pero por supuesto que pues sí. es que ya no podemos leer un libro, o sea, ya no puedes estar esperando una cita de algún lugar, ya no puedes estar. ¿Y saben qué pasa? Que más, y lo ves en los niños, cuando empieza el proceso de dopamina, que es el placer con dolor, nos volvemos súper irritables, cero tolerantes, cero pacientes. Mira, por eso me estás diciendo, eso es lo que pasa que me decías antes no pasaba, porque los papás toleraban muchísimo más de lo que toleramos nosotros. Ya somos súper impacientes, súper irritables, súper de ya, agárrale, ¿no? Que dicen, bueno, papá, no ibas a comprarle nada, pero dicen, el más chiquito, bueno, ya deja de llorar, pero el chiquito. ¿Cómo? Entonces ya le diste lo que le dijiste que no le ibas a dar, pero le dijiste que no podía llorar. O sea, le imitaste todo la emoción, no, pero le permitiste la conducta y todo por la intolerancia. O sea, yo compré un libro que estoy intentando leer hace 3 semanas. Imposible. Y leo 2 páginas. Sí, claro. Y la vida de Pedro. ¿Y de qué se trató el libro? Sí, claro. O sea, es impactante. Y eso es la dopamina. Somos unos esclavos. Sí, somos unos esclavos. Para dejar de ser esclavos. A ver, ¿qué más? ¿En dónde te puede contactar la gente? Esto da para otra plática. No, vas a venir. Bueno, seguimos. Aquí seguimos, claro. Estará increíble. Sí, feliz de la vida. Redes sociales, página web. No usa redes porque pues, si no estaría contradictorio. Pues imagínate, no, te lo juro que no, pero es que no me da tiempo. Sí, claro, local, doy todo aquí o a dónde. ¿En qué local estás? ¿Cómo das cursos? ¿Vas a escuelas? Sí, todo hago eso. Bueno, soy terapeuta transpersonal y me dedico a todo eso. Me dedico a papás, no me dedico a niños, pero pues te digo que me rodeo de adolescentes porque pues vienen a platicar conmigo. Los adolescentotes. Los papás somos lo máximo. De veras somos lo más incongruente que hay, ¿no? Queremos que se calme gritándole, ¡ya cálmate! Y entonces, ¿cómo funciona? ¿No? Pues el entretenimiento está complicado. Sí. Entonces, bueno, doy cursos crianza consciente, doy cursos a parejas, tengo mi consultor individual. Bueno, pues en ¿qué te doy la dirección y todo? Sí, para que la salga bueno, aquí ponemos. Sí, claro, para que te es busquen. en Montelíbano, en 235, piso M, doy mi celular también. Sí. Bueno, mi nombre es Doris Name y mi celular es 5543-686843 y mi correo es dorisname1@hotmail.com. También me pueden ver por ahí. ¿Contestas tú? Yo contesto, sí, todo lo que necesiten. Si usted, papito, mamita, menciona que escuchó a Doris en este programa, le va a hacer un 60% de descuento. Yo dije, soy tan mala para la mercadotecnia. Un descuentito. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Te rifas? ¿10%? Ay, claro, 10%. hombre, eso en su primera pasa cita, a segundo después, plano. es cara. No.
¿Sí? ¿10% de Sí, descuento? por supuesto, por supuesto. Y sabes que no, de veras, hay una manera más fácil. Se los juro que hay una manera mucho ¿Cuál? más fácil y mucho más natural, ¿no? Pues les digo que esto no se pueden ver en 16 sesiones que hacemos un curso, pero hay una manera mucho más natural de hacer las cosas, mucho más fácil y con muchísimo más felicidad y más serotonina y más placentero también al mismo tiempo. Serotonina a sus familiares, Ujú. no los dopamina. Exacto. Qué buena canción? plática. Una cantante de una canción dopamina, ¿qué le da? ¿Belinda? Sí, va. Che, Belinda, ahora saca la de serotonina, por favor. Y sí, la música tiene unos hertz que algunos son mucho más dopaminosos que Es cierto. serotoninosos. Ay, no, hay un tema interesantísimo, Bad la Bunny, ¿qué dopamina. tendrá más? Pues imagínatelo, y la Pues letra y la vibración. Me Doris tocó- Name, Ya. ella es, a mí me dejó Terapeuta. con más dudas, Eso es muy porque bien. Pero está bueno, muy te bien. dejó algo claro y ya es actuar. O sea, cuesta trabajo, pero es agarrarse, Sí. ya sabes qué, y dale. mañana para fuera de adelante. Sí. Perisur voy a estar vendiendo tabletas, celulares y cosas de mis hijos. De verdad, muchas gracias. Yo te Mil quiero agradecer gracias. porque me acabas de ampliar un panorama que sí tenía yo en el Sí, a todos recoveco nos de hace mi alma Una y de mi vaga corazón. idea. Pero Y ahora aparte sí, dice el dicho, cuando te choca, te checa. Y veo que te Sí. chocó. A mí me Sí. chocó totalmente, y totalmente. Y a todos nos hace algo como decir, lo vemos en el tablet y decimos, hay algo que no está bien, pero digo, Sí, prefiero eso exacto, que exacto. ahorita que esté en berrinche, pero hay Totalmente. algo que no Prefiero es mi normal. paz a Claro, que esté claro. jorobando Pero ese niños Pero más mensajero que que paz les es digo, comodidad, porque no es tanta paz, Sí. es comodidad. sí, es comodidad. ¿no? Y pero este mensajero que dice, no, hay algo que no está bien, lo Sí. vuelves a dormir, te pones Sí, todo en el sí, celular también y ya te olvidó. Claro, de acuerdo. No, pues así. Qué buena plática. Voy a de empezar verdad. mañana Mil porque gracias. juega el América, entonces. Ay, lo deberíamos de hacer entre todos, empezarlo Órale, ya. va. Órale, ¿No? hacemos un reto Ahora sí, ahí. hacemos Rafa. un reto. detox. Sí. Te rifaste, ¿eh? No, yo te dije. Doris, mira, esta diferencia de la de Gracias. Nemo no es tan distraída. Es que es Dory. Sí. Muchas gracias. Muchas Mil gracias, nos estamos escuchando. Gracias De verdad, por mil gracias invitarme, por Rafa, venir. gracias. Y Gracias que a todos. es el primero, pero estoy seguro que no va a ser el Seguro. último porque ¿Regresarías? da para. Claro, Órale. estuvo divertidísimo. Va. Perfecto. Gracias. Bye. Saludos. Chao. Gracias. ¿Parece fácil? Ser papá.